Hoy vamos a hablar de algo que hacemos todas y eso es evitar decirle algo a una amiga. Esa cosa que no quisiste decir, ese pensamiento que no quisiste decir, ya sea por pena, por miedo y que te tuviste que tragar porque no se lo quisiste contar a tu amiga. A mí también me ha tocado tener que tragarme algo sin importar qué tan mal la estoy pasando, solamente por no querer molestar o no querer hacer problemas o por vergüenza y sonreír como si nada estuviera pasando, aunque en realidad sí pasa. Y el silencio es el que muchas veces pesa más de lo que nos imaginamos. Yo también dejé de decir cosas por miedo a perder una amistad, aunque pareciera ser lo contrario. Pero después entendí que una amistad no se construye dejando de decir cosas. De hecho, es lo contrario. Las amistades se rompen o se pueden romper por eso que no mencionamos, por eso que no decimos. El ser honesta nunca es fácil o no siempre es fácil, pero sí es una forma en la que se puede demostrar amor, cariño y respeto, el que tienes sobre todo por esa persona. Así que piensa, ¿qué es lo más honesto que no le has dicho a tu amiga? Incluso has pensado si eso que no dijiste podría ayudarte a ti a sentirte mejor, ayudarla a ella o incluso unirlas más de lo que ya son. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que te estás callando? ¿Cuál fue la situación o las circunstancias en las que no quisiste contárselo a tu amiga, sobre todo a alguien tan cercano a ti? Muchas veces es algo tan simple como hacernos la pregunta y el hacer la pregunta muchas veces ya tenemos la respuesta. Solamente es cuestión de escucharnos a nosotros mismos. Pero para alguien que no tiene el trabajo hecho, muchas veces tenemos que empezar con algo tan simple como entender si de verdad es tu amigo o no. Para mí, mis amigos son personas que ya me conocen, que me entienden, que me comprenden, que saben mis intenciones y mis emociones. Yo tengo muy pocos amigos, pero porque ha sido mi decisión. Y sí, de verdad, allá afuera, no todos son tus amigos. Hay colegas, hay conocidos, hay colaboradores, pero no todos son tus amigos. No sé si lo has pensado. Y aunque cada amistad es única, hay cosas que sí hacen una amistad. Por ejemplo, la lealtad, el respeto, la compasión, el cariño, el entendimiento, la honestidad. Todas son cosas que siempre vamos a tener en nuestras amistades. En teoría, la definición de amistad es una relación de afecto, confianza y apoyo entre dos personas, pero en la práctica cada quien vivimos una amistad de forma completamente diferente y cada quien tiene amistades completamente diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear nuestra propia definición de amistad. Pero ¿cómo encontramos nuestra propia definición de amistad? El primer paso, yo creo que es entender justamente lo que acababa de decir. Cada quien tiene definiciones de amistades completamente diferentes y no importa si mi definición de amistad es la misma que la tuya o se ve diferente entre tus amigos o se ve diferente entre tu familia. Cada quien tiene algo que le importa o esa definición de amistad siempre va a variar o puede ser parecida. No necesariamente tiene que ser la misma porque somos personas diferentes con valores diferentes. Después, yo creo que es importante observar las amistades que ya tienes y poder cuestionarlas, el entender si sí de verdad son tus amigos o no. ¿Y cómo hacemos esto? Tengo varias preguntas para ustedes. La primera es ¿con quién me siento libre de ser yo misma? ¿Con quién hablo sin miedo a ser juzgada? ¿Quién me ayuda a tener paz y no tan solo estar acompañada? La respuesta o lo que te van a dar estas preguntas van a ser una serie de valores, que de hecho son tus valores, lo que tú respetas y lo que tú quieres en una amistad. Eso no va a importar si son diferentes a los de tus amigos o son los mismos o si de la nada encontraste cosas que no esperabas. Esos son tus valores y es lo que a ti te importa en una amistad, en una relación. Después entender cuáles son tus no negociables en una amistad.
Como lo hacemos en relaciones amorosas, bueno, si se hace, el no tener negociables también aquí es importante, porque al final de cuentas son relaciones, relaciones amorosas, relaciones sentimentales y relaciones de amistad. Son relaciones y de todas formas somos personas. Hay cosas que sí nos duelen que no podemos permitir y hay cosas que sí podemos permitir que a lo mejor se podría hablar. Pero ¿cuáles son esas cosas que tú no puedes permitir? Que si te las hacen, de verdad te va a doler tanto que no vas a poder regresar a donde ya se estaba. Y la cuatro, no te preocupes si tu definición de amistad cambia. Muchas veces nos pasa que nuestras amistades cuando estábamos chiquitos son unas y queremos continuar con esas amistades, pero después te vas dando cuenta que a lo mejor ya no tienen tantas cosas en común o que lo que hablan o cada vez que se ven tú prefieres evitarlo, ya no te sientes igual, te sientes juzgada. Hay muchas cosas que pueden suceder porque nosotros vamos evolucionando y nuestras definiciones de amor, de amistades, también van a ir evolucionando con nosotros. Entonces, por eso es muy importante entender que como somos hoy, podemos ser diferentes mañana y que nuestra definición de amistad puede también ir cambiando con quienes somos. Porque el encontrar tu definición de amistad no es una idea fija, es un espejo que se va moviendo contigo. Y de hecho, ya que entendemos o podemos entender a quién sí podemos llamar amigos y a quién no podemos llamar amigos, podemos entender por qué sí decimos cosas y por qué no decimos cosas. Cuando hablamos con alguien al que de verdad no sentimos esa cercanía, no lo sentimos como amigos y evitamos decir ciertas cosas, está bien, porque te das cuenta que a lo mejor no es un amigo, solamente lo habías estado llamando amigo, pero no lo es. Y el tú darte cuenta ahora de que no es un amigo tiene sentido. ¿Por qué no dijiste o por qué filtras eso que tú quieres decir o que piensas? Pueden haber mil razones o muchísimas razones por las que decidimos contar o no contarle algo a un amigo. A mí me pasó con una amiga, de hecho. Ella se perdió por un mes, 2 meses, la verdad no recuerdo bien, pero yo con ella hablaba al menos una vez por semana, llamadas, mensajes, incluso ella trabajando o yo trabajando, estábamos hablando por teléfono, así era nuestra comunicación. Y ella se pierde por mucho tiempo, yo sentía que era mucho tiempo y me empecé a preocupar. Ya después que la comunicación regresó, pues me cuenta que regresó con su ex y se había perdido porque necesitaba tiempo para pensar, para poder decidir, y claramente era una decisión complicada, porque pues su ex sí de verdad la había tratado muy mal, ya la había dejado, la había sacado de su propia casa, entonces la situación sí era un poquito complicada y sí necesitaba ese tiempo para pensarlo. Y justo ese momento donde decide el regresar con él fue un momento en el que ella le estaba pasando mal, en el que necesitaba ayuda financiera sobre todo, pero eso era lo que ella vivía. Vivía mucho estrés en ese momento de su vida, pero viéndolo desde afuera, ella vivía mucho estrés, muchos problemas financieros, porque ella estaba mejorando su vida, estaba desarrollando sus habilidades. Y cuando hacemos ese cambio de quiénes somos hoy a un mejor mañana, claramente van a haber problemas, claramente van a haber momentos difíciles, pero bueno, esto todo sucedió así y ya después pude entender que, claro, no, aquí no se trata de juzgar a nadie, esto pasó hace mucho tiempo y al final de cuentas ella tomó su decisión y justo fue por eso que se perdió. Ella necesitaba el tiempo para pensar, pero también porque sabía qué era lo que le iban a decir. Ella ya sabía cuál iba a ser, al menos mi respuesta, ya sabía qué era lo que yo pensaba acerca pues de esta persona y solamente se quería ahorrar eso. Entonces, podemos darnos cuenta que pues muchas veces no decimos o decimos cosas dependiendo de lo que estamos viviendo y cómo nos sentimos nosotros en ese momento. Pero también me ha tocado estar del otro lado. También me ha tocado ser esa amiga que no dice nada y les voy a platicar un poquito. Yo pasé por, no se puede decir una relación, pero por una situación medio complicada con una persona con la que estaba saliendo.
Sí, de verdad fue, o en el momento yo lo sentí muy complicado, muy intenso, pero decidí callármelo. No se lo dije a mis amigos, a pesar de que ellos y ellas entendían que algo estaba pasando, algo estaba sucediendo conmigo. No se lo quise decir a nadie y pues yo la pasaba mal por un buen rato. Y tiempo después yo seguía sintiéndome mal todavía y empiezo a contárselo a mis amigas. Empiezo a abrirme a ellas y explicarles que había sido lo que había pasado, pero en ese momento sus consejos me ayudaron a sentirme mejor, a dejar de sentirme mal, a dejar de culparme, a dejar de hacer muchas cosas que no estaban bien, porque no era mi culpa, porque pasó lo que tenía que pasar y si sucedió, sucedió y si no sucedió, no sucedió. Todo tiene un porqué. Y esos consejos que me dieron me ayudaron muchísimo a poder yo sentirme bien conmigo misma y a poder sanar esa situación y dejarla en el pasado. Entonces en ese momento entendí, me pasé mucho tiempo mal, bueno, no mucho tiempo, pero me pasé un tiempo sintiéndome mal conmigo misma. Cuando pude hablarlo con mis amigos o con las personas con las que yo tuviera confianza o me sintiera bien, poder hablarlo con las personas que yo tengo confianza y al final de cuentas sentirme mejor, dejar de sentirme mal, porque claramente cuando te sientes mal eso es lo único en lo que piensas. Entonces, pude haberme ahorrado mucho tiempo de estrés, de haberme sentido mal conmigo misma, pude haber mejorado quién soy simplemente hablándolo, pero lo que a mí me detuvo de decir las cosas en ese momento, de hecho, era algo muy destructivo. Yo me repetía el decir, yo no quiero decírselo a mis amigas porque no quiero hacerles perder el tiempo o porque no es tan importante. Y es como, por favor, ¿qué te pasa? Si es algo que tú te estás repitiendo a ti misma, por favor, detente. De verdad, eso no te va a llevar a ningún lado. Eso solamente te va a aislar más y no te va a servir. No vas a poder salir de esa situación. Si lo que quieres es salir y dejar de sentirte mal, el repetirte eso no te va a ayudar. A mí no me sirvió. Y el empezar a hablarlo con mis amigas me ayudó a entender que yo soy lo más importante para mí. Si las cosas que yo estoy viviendo no son importantes para mí, ¿qué es lo que estoy haciendo conmigo misma? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y veámoslos del otro lado. Si las cosas que tu amiga está viviendo no son importantes para ti, ¿por qué seguir con la amistad? Pero después de eso pude entender que yo tenía en ese momento a lo mejor problemas con mi autoestima, yo no me sentía bien conmigo misma, yo no me valoraba como lo debía de hacer. Entonces, poder hacer ese cambio de decir, yo soy la persona más importante para mí y lo que yo estoy viviendo me importa muchísimo, me ayuda a entender que sí, de verdad, soy alguien importante. Y si soy importante para mí, voy a ser importante para mis amigos. Y si mis amigos son importantes para mí, entonces lo que ellos viven, lo que ellos pasan es algo relevante que yo quiero estar ahí para ellos. Al final de cuentas es parte de la amistad, porque una amistad no se construye con los momentos felices, con las risas, con que nos vemos todas las semanas, con que platicamos todo lo bueno que nos pasa. Los momentos difíciles son los que hacen una amistad. Cuando ya sientes que no puedes y le dices a tu amiga, es importante hablar contigo, o ni siquiera lo dices y tus amigos están ahí para ti. Me sucedió algo muy gracioso. Lo que justo les contaba, en ese momento, pues sí, era un poquito estresante para mí, era algo que no podía entender, me sentía mal. Y en ese momento hago una historia, subo una historia a alguna red social, la verdad no me acuerdo. Y justo en ese momento tuve una respuesta de una de mis amigas. ¿Qué está pasando? Me voló la cabeza porque yo no puse nada, era una imagen, iba en bicicleta, y la respuesta de mi amiga es, ¿qué está pasando? ¿Cómo demonios sabía mi amiga que algo estaba pasando? Porque era algo que yo no solía hacer. Ella sabía que algo estaba pasando porque me conoce, porque sabe quién soy. Y en ese momento pues pude decirle que algo andaba mal y le pude explicar todo lo que sucedía, pero es algo tan simple como el publicar una imagen, como el dejar de hacer o el empezar a hacer cosas que antes no hacías, para tú como amiga darte cuenta que algo está sucediendo. Pero también es importante abrirnos con esas personas, porque
Si en ese momento yo le decía a mi amiga, todo está bien, ¿qué pasa? Pues la amistad no va a continuar y se va a empezar a deteriorar. Porque sí, de verdad existen muchas razones por las que podemos dejar de decir las cosas. Si en ese momento me hubiera dado pena, em, o hubiera sentido que no quería causar problemas, claramente no lo hubiera dicho y lo dejé de decir por mucho tiempo. Pero las amistades se construyen en esos momentos donde de verdad necesitan la una de la otra. Pero si de verdad no confías en tu amiga, ¿por qué llamarla amiga en primer lugar? Y si lo que quieres es no causar conflicto, piensa las cosas al revés. Si tú fueras tu amiga y estuviera tu amiga en ese momento mal, ¿querrías que te dijeran las cosas o preferirías no hacerlo? También si tienes miedo a que tu amiga no lo entienda, ¿has analizado tu decisión? ¿De verdad crees que es la correcta para ti? Y si sientes culpa o vergüenza, ¿te has puesto a pensar si esa decisión de verdad es la correcta? Y si sí es la correcta, ¿crees que es miedo a que te vean diferente o esa persona, esa imagen que tú tienes de ti ya no es sostenible, ya empezó a cambiar? O a lo mejor no quieres decirlo por miedo a que te vean mal. Pero si de verdad estás mal, ¿por qué no pedir ayuda? ¿Por qué no salir de esa situación lo antes posible? Y es muy cierto que tenemos que ver hacia afuera, darnos cuenta si la persona sí es una amistad o no, pero también es muy importante tener que verlo hacia adentro. Como yo me di cuenta, yo tenía problemas en mi autoestima, por eso no lo mencionaba o por eso sentía que era una molestia y que no era importante. Pero solamente viendo hacia adentro pude sanar esas heridas que yo tenía que no me servían para poder avanzar en mi vida y poder seguir mejorando. Y está bien crecer y está bien seguir mejorando. Lo que no está bien es empezar a filtrar las conversaciones, los pensamientos, esas ganas de hacer algo cuando estamos con una persona a la que llamamos un amigo. Porque entonces dejamos de ser quienes somos y esa amistad se empieza a deteriorar. Por eso muchas veces decimos o escuchamos, es que ya no es la persona que conocí al principio. Por ejemplo, vamos a ponerlo en una situación que a lo mejor somos un poco familiares o más familiares. En una relación amorosa con tu novio o con tu novia, si ellos dejan de decirte algo, ¿tú cómo te vas a sentir? No te va a gustar claramente. Entonces, pues va a llegar un punto en el que van a tener que romper porque ya hay muchas cosas que se están diciendo y hay muchas cosas que no se están diciendo. De verdad, las amistades son algo muy valioso que muchas veces damos por hecho y no le damos el valor a esa amistad que debe de tener en nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo cuidamos algo que no sabemos cuánto vale? Bien sabemos que una bolsa cara debe de tener ciertos cuidados, tenemos que cuidarla de cierta forma para que pueda mantenerse bien, para que se vea bonita y para seguirla usando por mucho tiempo. Un carro sabemos que necesita mantenimiento, necesita mejoras, etcétera, etcétera. Sabemos cuándo, sabemos qué, sabemos cómo, sabemos incluso cuánto. Pero entonces, ¿por qué no cuidas a tus amigos si sabes que son algo importante en tu vida? Pero de verdad te has dado cuenta qué tan valiosos son en tu vida. ¿De verdad le puedes poner un precio o le puedes dar un valor a esa amistad para poder cuidarla? ¿Lo has hecho o lo has pensado? Porque si no, creo que ese es el momento perfecto para poder entender que nuestras amistades son muy valiosas y que sí de verdad se necesitan cuidar. Esas relaciones son importantes porque muchas veces son las personas que te van a guiar, le van a dar sentido a tu vida, porque muchas veces el éxito no es suficiente si no tienes con quién compartirlo. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. No me voy sin antes hacerles una pregunta. ¿Qué fue o qué es lo más honesto que no le has dicho a tu amiga? Déjanoslo allá abajo en la cajita de comentarios. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Nos vemos a la próxima. Bye.